estás aquí, Señor, y yo disfruto tu presencia. Y yo disfruto, amado Señor, esta comunión que hay en este lugar. Cómo tu Espíritu Santo, Señor, está obrando. Y en toda esta mañana te has estado moviendo de una manera poderosa y con libertad. Gracias, amado Señor, por lo que ya has hecho, estás haciendo y por lo que harás. Porque hoy, Señor, sabemos que nos trajiste con un propósito y que de este lugar nos salimos igual a como hemos llegado. En el poderoso nombre de Jesús. Sabemos, Señor, y tenemos la certeza que tu palabra no vuelve a ti vacía y que se cumplirá todo aquello para lo cual tu palabra es enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida en esta mañana, le invito a que tome asiento, la bienvenida a este segundo servicio dominical familiar. Y de una vez vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta a los Gálatas, al capítulo 5. Estamos hablando hoy del Espíritu Santo. Hablamos en el primer servicio del poder del Espíritu Santo. El jueves anterior tuvimos aquí un servicio también precioso a las 6 de la tarde, donde oramos, clamamos para que el Señor nos guiara. En este segundo servicio vamos a hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Y le voy a hacer un pequeñito, cortito resumen de lo que hablamos en el primer servicio. Y hablamos de lo que es la diferencia que hay entre recibir el Espíritu Santo o nacer de nuevo, que es cuando nosotros hacemos la oración de fe, comenzamos a congregarnos, y ser bautizado por el Espíritu Santo. Hay una diferencia, ¿y cuál es? Pequeñita, la transformación de nuestra vida, hermano. Así de sencillo, ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando somos transformados, y allí es donde voy a retomar este mensaje, en Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. No es los frutos porque Dios obra en un área y en otra no. No, quien es lleno y bautizado del Espíritu Santo, se nota ese fruto en todas las áreas de su vida. Y cuando hacemos la lista de ese fruto del Espíritu Santo, yo le invito a usted, hermano, en que usted mismo vaya haciendo su checklist si esto es lo que usted vive. Si usted no vive esto, necesita ser lleno, necesita ser bautizado del Espíritu Santo. Dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que han sido crucificados, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando vemos donde hay una persona, una vida, donde habita el Espíritu de Dios, es Dios mismo. El Espíritu de Dios en la Trinidad, les decía también en el primer servicio, Dios es la mente creadora, el Hijo es la manifestación del Padre y el Espíritu Santo es la conexión que hay entre el Dios y su creación. No hay otra. Por eso cuando oramos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para aprender y para saber cómo conviene orar, porque nosotros no lo sabemos, porque vamos a terminar moviéndonos y orando todo lo que es el capricho de nuestra carne, de nuestro corazón. Pero entonces el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios. Y la presencia misma de Dios en nuestras vidas no es una pequeña influencia, que es lo que ocurre con las personas que son simplemente simpatizantes. Hay una pequeñita influencia de Dios en su vida. Y esa pequeñita influencia es: somos cristianos porque oramos, porque nos conocemos algunos versículos de la palabra de Dios. No, una persona donde realmente habita el Espíritu de Dios es una persona que es como Dios mismo. Dios la hace a la persona como Él, es decir, va transformando su carácter. Y es cuando vemos esta lista, hermano. El fruto del Espíritu es amor, y nosotros tenemos un amor condicionado, pero el amor, y usted lo ve por allí, el apóstol Pablo lo habla en la carta a los Corintios en el capítulo 13, es otra cosa. Es gozo, la gente ha perdido el gozo. Es paz, hermano. La mayoría de las personas no tienen paz en su corazón hoy en día. Es paciencia, es bondad, es fe. Todo esto que nos habla la palabra de Dios se
manifiesta y se manifiesta en nuestras vidas. No solamente es que el Señor habite en mi corazón, habite en mí, sino que se manifiesta en el servicio y en lo que yo puedo transmitir. ¿Qué transmite usted? Hermano, siempre lo comparto aquí en la iglesia y es, pues lo que usted transmite, los primeros que pueden dar la opinión de eso es la gente que vive con usted, su familia, su esposa, su esposo, sus hijos. ¿Qué es lo que usted transmite? No, yo transmito respeto. No, y están aterrorizados, eso no es respeto, eso es otra cosa. Yo transmito algo espiritual, pero resulta, hermano, que usted de espiritual en la iglesia, pero en su casa cero. Entonces, cada uno de nosotros debe entender que si el Espíritu de Dios habita en nosotros, la presencia misma de Dios, pues entonces Él nos está haciendo como Él. Vamos a Génesis, al capítulo 1 del libro de Génesis, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a detenernos allí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto no es algo físico. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, cuando Él está hablando de esa imagen y de esa semejanza, significa algo. A la imagen significa el carácter moral y espiritual de Dios. Y a la semejanza de Dios es que nosotros podemos funcionar tal como Él en medio de este mundo, así este mundo sea un mundo caído y haya tentación a nuestro alrededor. Por eso nosotros decimos, o nosotros no decimos, la Biblia nos dice que nosotros somos colaboradores del Señor, embajadores de Él, que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nosotros fuimos enviados por el Señor para representar a alguien. Un embajador en una nación va y el señor embajador de una nación, él viene a representar a esa nación con su cultura, con sus cosas y por eso en una nación, en un país, por cualquier embajada que usted pase, hablemos ahí en la 26, todos conocemos un triangulito ahí en la 26 y la avenida La Esperanza con carrera 50, queda la embajada americana. Y la embajada americana es ese pedacito de tierra, no es Colombia. Ese pedacito de tierra es Estados Unidos. Y así funciona con cada embajada. Y quienes están ahí están delegados por su gobierno para ser sus representantes. Entonces, ellos tienen que tener una dignidad, hermano, y no pueden andar comportándose como cualquiera. No, ellos vienen a representar a su nación para los tratados, para lo que se necesite, para las ayudas, para las reuniones, para lo que sea. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿A quién debemos representar? A Dios. Somos representantes de Dios aquí y no el pastor, la iglesia completa, toda la iglesia. Somos los representantes de Dios en esta tierra. Y tenemos un mandado, una tarea. ¿Cuál es? La gran comisión. Compartir y enseñarles a otros esa nación, esa bendición que es confiar en el Señor para que otros se sumen también a la familia. Pero nosotros debemos comportarnos de manera tal como el que nos envió. Por eso fuimos creados a su imagen y semejanza. Y por eso el Señor nos dejó su palabra. Y aquí está todo el principio y la estructura. A su imagen, el carácter moral y espiritual. Aquí está su manual. Y a la semejanza, funcionar tal como Él. Entonces viene una palabrita que escuchamos bastante, la gracia. La gracia por la cual el Señor nos ha salvado, esa gracia de salvación de la que hablamos tanto los cristianos, esa misma gracia que nos salvó, ese amor de Dios que nos alcanza y su gracia que es derramada sobre nosotros nos cubre, esa misma gracia nos transforma. Pero nos transforma ¿a través de qué? A través del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos qué traducción hay sobre este tema, la palabra, la Biblia, cuando nos habla de la gracia, nos habla de una palabrita que es en hebreo, charis. Y charis significa la buena voluntad, la bondad amorosa, el favor, en particular, la gracia misericordiosa de Dios. Se lo voy a resumir en esto. Significa la capacidad del Espíritu Santo que produce en nosotros un testimonio y unas obras. No somos nosotros. Eso no nace en nuestra carne, hermano. Porque las cosas de la carne son de la carne y las del Espíritu son de las del Espíritu. Por eso leímos en Gálatas ahorita. Si ustedes son llenos del Espíritu Santo, pues muévanse en el Espíritu de Dios.
Nosotros queremos ver la manifestación del Espíritu de Dios hacia afuera. Quiero orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Quiero orar por las personas para que reciban libertad y que sean liberadas. Quiero orar por multitudes y que cuando yo diga reciban el Espíritu Santo, todo el mundo se caiga al piso, y todo ese tipo de cosas son las que anhela un creyente. Pero la Biblia nos enseña algo, que para que cosas así ocurran, primero el que debe ser lleno, ¿quién es? Nosotros. Si yo no soy lleno del Espíritu Santo, bautizado y lleno de la presencia de Dios, ¿cómo voy a ser el representante de Dios? Si es ser hecho a su imagen, Él me deja los principios, el carácter moral y espiritual, y yo soy un inmoral, y voy en contra de todos los principios morales que habla la palabra, ¿tendré poder para representar el reino de los cielos? Entonces yo puedo decir, soy cristiano, pero no se le nota por ningún lado. Y acuérdese que la palabra cristiano está señalando que usted es como Cristo. Eso significa ser cristiano. Pero ni en lo moral ni en absolutamente nada. Y si no tiene ese carácter moral o ese hecho a la imagen de Dios, que usted sí fue hecho, no le crea a Satanás que no, usted sí fue hecho, lo que pasa es que él quiere torcer eso, entonces, ¿cómo funcionará como él? ¿Tendrá el poder para hacerlo? No. Y cuando el poder de Dios no es el que nos transforma, entonces, ¿qué hacemos? Pues somos hipócritas y nos inventamos una fachada. Y cuando nos inventamos esa fachada nos mostramos espirituales, cuando realmente en nuestro interior somos exactamente la misma persona de toda la vida. Nada ha cambiado. Seguimos peleando, haciendo las mismas cosas, diciendo las mismas palabras de destrucción, seguimos en los mismos problemas, todo es un círculo, pero queremos parecer cristianos. Entonces, la capacidad del Espíritu Santo, que esa es la gracia o el chariz, es el que produce las obras milagrosas de Jesús en nosotros. Y de ahí se desprende otra palabrita para que usted la tenga por ahí a mano, que es charisma, o que nosotros conocemos como carisma. Y ese charisma son los dones divinos en nosotros. Es el poder de Dios obrando a través nuestro. El Señor le dijo una vez a los suyos que los que creyeran en Él no solamente harían las cosas que Él hizo, sino que mayores. Ahora, si son cosas mayores, y Él oró no una vez con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, también con la hija de Jairo, y levantó muertos. Y entonces dice, la iglesia tiene ese poder. ¿Usted haría eso? Muchos dudarían, ¿cierto? Y cuando usted duda ya perdió, porque el que duda nunca recibirá nada. Entonces en el momento que usted duda ya perdió. Pero dice la palabra de Dios que Él le dejó, ahí cuando habla de la gran comisión, que Él le dejó el poder a la iglesia, a su iglesia, a esa iglesia que Él dijo, yo edificaré mi iglesia, yo sé lo que mi iglesia necesita ese carisma, que lo que había en mí esté en ellos, por eso quedó el Espíritu Santo. Nos transforma a nosotros, pero ahora es tiempo ¿de qué? De poner en uso esos dones que hemos recibido, los dones espirituales o los que conocemos como los dones de gracia. Y esos dones de gracia es con lo que todos nosotros estamos equipados. Mire lo que nos quiere quitar el enemigo, hermano. Cuando uno va a una universidad, va a aprender una carrera. Entonces, mi hermana Vanessa es médico. Ella fue y estudió unos años en la universidad y se especializó con niños, ¿no? Entonces, ella se especializó. Trabaja con niños porque ella es pediatra. Entonces yo confiadamente puedo llevar a una consulta a mi hijo cosas que yo no entiendo porque yo no estudié medicina y le digo, mira, está llorando, le duele aquí, le duele por allá, y ella, su conocimiento la va llevando a tomar unas decisiones, unos exámenes, unos medicamentos que van a mejorar la salud de mi hijo, ¿verdad? Ella tiene el conocimiento, yo no lo tengo. Ella tiene la autoridad en ese momento, ella me puede decir, deje de llorar papá, eso no es tan grave o no se preocupe, y yo estoy diciendo, no, pero es que mi hijo, entonces estoy, mejor dicho, en shock, pero ella me calma y yo pues recibo porque ella tiene la autoridad en ese momento, porque ella tiene el conocimiento. Hermano, la iglesia tiene la palabra de Dios, el poder de Dios,
Es que no hay nadie en la iglesia que pueda decir: a mí el Señor no me dio esto, porque el Espíritu Santo no está para unos cuantos ni para unos cuantos elegidos especiales, no, para toda la iglesia. Y nos dejó el Señor la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Pero nosotros no lo asumimos. Vuelvo al ejemplo con la hermana Vanessa, y yo le llevo a mi hijo y le digo: ay, tú eres pediatra, ¿cierto? Mira, mi hijito le duele aquí, allá, tiene fiebre, está enfermo, y ella toda asustada. ¿Qué hago? No, es que ella ya no está en la universidad ni está en prácticas, ella ya está ejerciendo la profesión. Porque por la mitad, yo me imagino que muchos de los que empezaron la universidad con ella no la terminaron, y muchos de pronto están haciendo otra cosa. Pero hermano, ella tomó una decisión, y nosotros como iglesia debemos tomar la decisión. Le creemos al Señor y nos plantamos en la palabra de Dios. De lo contrario, el enemigo va a seguir haciendo con muchas familias lo que le viene en gana, hermano. Destruyendo gente, pero por montones, arrinconando a la iglesia. Y la iglesia parece que no tuviera ningún poder, porque muchas veces no hacemos sino quejarnos, y quéjese, y quéjese, y quéjese, y llore, y pobrecitos nosotros la iglesia, ¿y dónde está Dios? Y el Señor dice: ahí estoy con ustedes. ¿Y ustedes tienen qué? Ese carisma o charismata, los dones de gracia. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? En el Evangelio de Marcos, hermano, en el capítulo 16, hablando de la gran comisión. Dice el versículo 15 en adelante: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso les dijo el Señor, y después de que les habló esto, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a hacer lo que el Señor les dijo, predicaron en todas partes, y el Señor les ayudaba desde el trono donde estaba y confirmaba la palabra que les dio. ¿Con qué la confirmaba? Con señales y prodigios. Y esas señales y prodigios son el sello del Espíritu Santo. Hermano, estamos en este segundo mensaje, que es ya movernos en el Espíritu. No, los que se perdieron el primero, escúchenlo, porque primero es mi interior y luego empieza a fluir a través mío. ¿Tenemos autoridad? Sí, de eso hablé esta semana aquí en el ayuno el martes anterior. Un mensaje sobre la autoridad, hermano. Si usted no asume la autoridad, el enemigo la toma en contra suya, así de sencillo. Y tenemos autoridad, y tenemos de parte de Dios la palabra, y tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y cuando ha venido el Espíritu de Dios, mire, le voy a leer otro versículo, Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿A quién le dio esa autorización? A la iglesia, hermano. A la iglesia, no solo a estos hombres. Ellos fueron la primicia de la iglesia. Eran un grupo pequeño, en Hechos vino el Espíritu Santo y se empezó a convertir gente, y hasta el sol de hoy. ¿Cuántos cristianos hay en el planeta hoy? Los del primero no digan que ya les dije. ¿Cuántos hay? Hermanos, son datos que usted tiene que saber. 2.600 millones. Entonces el Espíritu Santo vino sobre un grupo. Había 11 discípulos del Señor, había otras personas allí reunidas. Todos empezaron a predicar en lenguas, empezaron a llevar las buenas nuevas de salvación, a hablar de las grandes maravillas de Dios. Y fueron 3.000 y después 5.000. Multitudes empezaron a convertirse. Se acaba la Biblia y a través de la historia se han convertido muchos más, hasta llegar al número de 2.600 millones. Hermano, poderoso, ¿no? Es efectivo. ¿Qué otra cosa en la historia se ha multiplicado de esa manera, hermano? O sea, hay un poder allí tremendo. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor comisionó a estos, comisionó una misión comunitaria, no es uno solo, no es un llanero solitario, sino una misión comunitaria, entonces dio dones y talentos a cada uno. Pero entre todos esos dones y talentos dijo: mi iglesia tiene autoridad, ustedes tienen autoridad. Entonces volvamos al ejemplo de los embajadores. Ellos se rigen por las leyes de su nación. Claramente están aquí en Colombia, pero ellos tienen una dignidad, son diplomáticos. Entonces ellos tienen un trato especial.
en todo lugar, porque son diplomáticos, son los invitados especiales y tienen una autoridad delegada. Nosotros también. Nosotros también. El mundo es un mundo caído. La tentación está por todas partes. Porque hay gente todavía, el diablo me obligó. Y usted no tiene autoridad. Ay, pero es que la tentación fue muy dura. Ah, entonces no lo obligó. Lo que pasa es que usted es débil en la fe. ¿Qué necesita? No, es que no sé, pastor, ore por mí para que me quite Dios el pecado. Él no le va a quitar nada. Pero cuando usted, lleno del Espíritu Santo, se fortalece para entregar lo que tiene que entregar, para vivir en la dignidad, en el lugar que Dios le dio a usted. Entonces, el Señor trae una llenura especial de su Espíritu, que es lo que conocemos como unción. La unción es el poder que Dios le da a una persona para que se desarrolle una obra determinada, una tarea determinada que el Señor le dio a usted. Esa llenura especial entonces trasciende de lo natural a lo sobrenatural. Y eso es vivir por fe. Hermano, usted no puede vivir por lo natural, sino en lo sobrenatural. Porque cuando usted tiene el Espíritu Santo, ¿sabe qué viene con eso? Visión. Y usted sabe cuál es la tarea que Dios le dio. Entonces, mientras todo el mundo está mirando algo, usted está mirando por encima de las circunstancias. Eso es una persona llena del Espíritu Santo y eso es maravilloso, hermano, es una belleza. Y el Señor dice, voy a equipar a mi iglesia con todo esto. Y eso se divide en 3 grupos, que a su vez son 9 de estos dones de gracia. Voy a invitarlo a la primera carta a los Corintios, al capítulo 12, el versículo 8. Leamos desde el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estamos hablando de entre 8 o 9 de estos dones, pero se dividen en 3 grupos, hermano. Y en esos 3 grupos no quiere decir que usted tiene unos y no tiene otros. Usted puede tenerlos todos, hermano, es maravilloso, ¿verdad? Porque esa es la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. El primero es los de expresión, los 3 grupos en los que se divide. Los primeros son los de expresión, los segundos los de revelación y el tercero el de poder, para los que toman nota. ¿Cuáles son los de expresión? Hablar lenguas e interpretar las lenguas. La profecía. La profecía no es un tema como hoy lo vemos, hermano, todo en lo terrenal, dijo Juan por allá en un momento, en una de sus cartas, ¿cómo podemos discernir nosotros lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? Pues lo que no viene de Dios solo habla de cosas terrenales y naturales. Entonces cuando empiecen a profetizar cosas que tienen que ver con riquezas, casas, carros y todo, hermano, deje que los que están detrás de la carne crean eso. Pero el que está en el espíritu ve otra cosa. Entonces tenemos esos dones. Hablar lenguas e interpretarlas, profecía para dar dirección de Dios ¿a quién? A la iglesia. Profetizar es hablar en el nombre del Señor. Cada culto cada culto se está profetizando en todas las iglesias del mundo. El segundo de estos grupos, de estos dones, es el de revelación. Y el de revelación, aquí lo dice, es la palabra de conocimiento o ciencia o sabiduría. ¿Qué es la palabra de conocimiento o ciencia o sabiduría? Algo que nuestros 5 sentidos no pueden captar, pero que está sucediendo. Cuando una persona va a consejería, debe mirar con quién va. Porque hay personas que son llenas del Espíritu Santo y cuando una persona va a consejería, la persona tiene palabras de ciencia, de sabiduría, para hablar la palabra de Dios mostrando algo que no se está viendo en lo natural, pero que en lo espiritual Dios lo mostró. Pero cuando la persona va a una consejería con quien no debe, le va a dar una recomendación personal, carnal. Entonces, hermano, tenga mucho cuidado con quién habla usted. Le dije hace poco a unas familias que se estaban aconsejando entre ellas y los dos emproblemados.
Y les dije, ¿qué están haciendo? Dándonos consuelo y contándonos las cosas. Les dije, ¿para qué? Para darnos consuelo, le dije, aquí se cumple la palabra de la Biblia, ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo van a poder ayudar si todos están en la misma? Pero es que ¿con quién más? Hable con personas que sean ungidas, con personas que tengan un don espiritual, llenos del Espíritu Santo, hermano. El jueves hablamos aquí algo, para escoger a los que iban a servir las mesas, buscaron a hombres, dice el libro de los Hechos, a hombres de testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para atender las mesas. Nada más para atender las mesas se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, porque nos movemos en el reino espiritual, porque de allá es que somos embajadores. Entonces, estamos hablando de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, poder ver a través del discernimiento lo que está sucediendo en lo espiritual. El libro de los Proverbios dice algo muy contundente, hermano. El libro de los Proverbios nos dice que pidamos sabiduría sobre todas las cosas. Leámoslo aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 4. Sabiduría, ante todo, versículo 7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere ¿qué? Inteligencia. El sabio Salomón, ¿de qué está hablando? ¿Sabiduría humana? Váyase para la escuela, para la universidad, estudie 20 carreras. Si este fue un hombre que cuando el Señor le dijo que qué quería que le diera, le dijo, dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Estaba diciendo, revélame tú las cosas que yo no puedo ver con mis ojos naturales, las cosas que no puedo entender con mis 5 sentidos que me has dado, Señor. Pero que cuando yo esté donde esté, no importa dónde esté, yo tenga el discernimiento para empezar a ver lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Ojo, que el discernimiento y estos dones de revelación en ninguna parte de la Biblia dice que sean adivinación, porque hay una gente que, Dios mío, que le dan a uno ganas de salir corriendo. Empiezan a adivinar a ver si le pegan. No, uno ve en lo espiritual. Por eso cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ese don de revelación que hay o de discernimiento, a todo lugar donde llegue puede identificar lo que está pasando y hacia dónde conduce lo que está pasando. ¿Usted sabe qué es el discernimiento? Se lo voy a explicar gráficamente. Para saber si usted tiene discernimiento, usted debe sumar todo el camino por el que Dios lo ha traído. Tener muy claro todo lo que está ocurriendo en su presente, espiritualmente hablando. Esas dos cosas se suman y usted puede ver por encima de lo que está ocurriendo. Entonces usted ve lo que está ocurriendo espiritualmente hacia adelante y aún lo que va a pasar. No es que usted adivine, es que Dios ya le mostró, porque usted está lleno del Espíritu Santo y usted está diciendo, mire por dónde vienen a un matrimonio. Ustedes vienen aquí, están en este presente, lo que va a pasar es esto. ¿Es profeta o adivino? No, es discernimiento, se están sumando 3 cosas y el Espíritu Santo está mostrando. No le creo, pastor, nosotros no vamos a dejar que eso ocurra. Bueno, piense lo que quiera. Y al poco tiempo, pastor, pasó lo que nos dijo. Es que no se lo dije yo, es que había que sumar el camino que llevan, el presente que viven y ver espiritualmente lo que está pasando. Por eso la gente cuando se molesta en una consejería o cuando se molesta por alguien que lleno del Espíritu le está diciendo lo que está mal en su vida y lo que tiene que tomar decisiones, y la gente el orgullo lo molesta y dice, yo me voy, a mí no me meta en mi vida, yo tengo razón, y se va y se estrella solito. Ay, tenía razón. Es que no había que necesidad de adivinar ni nada más, hermano, sino simplemente ver el reino espiritual. Porque Satanás no viene para llevarlo a usted a una victoria, no a una bendición. Entonces, cuando uno tiene discernimiento y puede ver cómo Satanás está obrando en el corazón de una persona, uno dice, esto va para mal. Esto va mal. ¿Me está deseando el mal el pastor? No, lejos de eso. Yo no le voy a desear el mal a usted. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido y Dios quiere bendecirlo. Pero usted tomó malas decisiones y se va a pegar un estrellón. Bájele.
Huya. En el norte hablamos un mensaje hace poco, el de la fornicación, hermano. La única parte en la palabra de Dios que a usted le dice que huya es en la carta a los Corintios. Huyan de la fornicación. Y entonces se sienta uno a escuchar a alguien. Fornicación, adulterio. Huya de eso. ¿Por qué? Porque eso lo va a destruir en un 2x3. No, yo lo controlo, yo lo domino. Así es el pecado. Entonces, la revelación es esto, hermano, poder ver el mundo espiritual. Vamos a ir a un versículo que hay en Segunda de Reyes en el capítulo 6, cuando está Eliseo con su criado. Dice el versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se podía ver con los ojos naturales? Solamente alguien que estuviera en el espíritu. En otras palabras, lo que oró Eliseo sobre este hombre de abrir sus ojos espirituales era que el Espíritu de Dios esté sobre él para que pueda entender lo que se mueve. Hermano, esto es muy importante porque todo lo que nosotros vivimos tiene base en la vida espiritual. Todo lo que vivimos ahora, aquí, es el reflejo de nuestra vida espiritual. Todo, absolutamente todo. Los problemas en su hogar, los problemas en la economía, la rebeldía en el hogar, la rebeldía de los hijos, todo tiene raíz en lo espiritual. Si yo me voy a buscarle una explicación lógica, quiere decir que yo no tengo fe. Que yo con una explicación lógica me conformo. Y eso el enemigo es lo que quiere. Yo quiero buscarle una explicación lógica a mis problemas. ¿Qué pueden ser mis problemas? Voy a ir al psicólogo, voy a ir a, qué sé yo, a hablar. ¿Quién sabe hasta dónde termina metida la gente? Pero quiero una explicación lógica que yo pueda entender. Y el Señor dice, y si más bien eres lleno del Espíritu y tus ojos espirituales son abiertos y tú puedes ver que todo tiene una raíz espiritual. La rebeldía de nuestros hijos tiene una raíz espiritual. Las madres que son divorciadas y sus hijos crecieron sin la presencia del papá, porque cree que son rebeldes. ¿Contra qué se están rebelando? Y cuando vienen las ataduras y cuando vienen los vicios, ¿por qué creen que los vicios los ataron? Porque hay un vacío afectivo. Pero no podemos devolver el tiempo. No, no lo podemos devolver. Pero cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, podemos ir a la raíz. Yo me puedo poner a pelear con la persona, pero si tengo discernimiento, imagínense lo que trae ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Usted empieza a vivir en otro nivel espiritual. Ya usted no está cargado ni se deja llevar por las cosas que antes se dejaba llevar. Ahora usted está viendo por encima de las circunstancias. Y eso que apenas vamos con el segundo grupo. Y el tercer grupo ya son los milagros. La sanidad, los milagros y la fe. Hermano, yo aquí quiero hacerle un paréntesis. Todos estos dones que estamos hablando, los dones de gracia, no dependen de nosotros. Cualquier pastor que sea serio, un pastor lleno del Espíritu Santo, cuando Dios lo usa en milagros de sanidad, ese hombre nunca va a aceptar que digan que él sana personas, porque él no sana a nadie. Es Dios el que lo hace. Y Dios lo hace en su potestad, o sea, al que Él quiere. Sin embargo, la oración de fe, como dice Santiago, fortalece a las personas, así que usted nunca se niegue a hacer una oración de fe. ¿Será que Dios lo sana o no lo sana? Y si Dios no lo sana y se llega a morir la persona, ¿cómo quedo yo? Ahí usted dañó todo, hermano, porque a usted no le interesa cómo quede usted, porque Dios es el que está orando. Usted puede orar, así la persona en poco tiempo va a fallecer. Usted oró por sanidad. Pastor, pero si yo oré por sanidad, ¿por qué se murió? Porque es la voluntad de Dios. La potestad del Señor, no nuestra. Pero créame que cuando usted hizo esa oración, esa persona pasó algo en su interior. Puede que no haya sido sana aquí, pero puede que vaya directico ¿a dónde?
al cielo, hermano. Así que no se niegue a orar por las personas. Confíe en el Señor. Confíe en el poder de Dios. Oremos por milagros creativos. Milagros creativos son personas hablando de enfermedades, le falla un órgano de su cuerpo. Señor, ¿quién puede crear un órgano nuevo? Lo reemplazan ahí por máquinas y cosas. Pero ¿quién puede crear un órgano nuevo? Solamente Dios. Entonces oramos por milagros creativos. Pero ¿qué tal milagros creativos no para sanidad física, sino espiritual? ¿Qué tal orar por un corazón nuevo para mi hijo? Dale un corazón nuevo, Señor. Ese muchacho, esa chica necesita un corazón nuevo. No le está fallando el corazón físico, pero espiritualmente está destrozado. El abandono, el rechazo, tantas cosas. Y eso es por lo cual vemos a nuestros hijos ser destruidos. Mire, yo quiero hacer un paréntesis aquí, no sé por qué en este servicio. Cuando usted tiene situaciones con sus hijos, usted tiene dos opciones. Con el pie o con un abrazo. O los patea o los abraza. Eso lo decide usted. ¿Que dan ganas de patearlos? A veces. Pero usted se aguanta porque está lleno del Espíritu Santo. Lo abrazo porque se lo voy a quitar de las garras a Satanás. ¿Y qué es lo primero que necesita el muchacho? Amor. Porque el amor es la señal de aceptación. Y Satanás quiere que nosotros rechacemos. Entonces llega y lo abraza. Literalmente. Pero con toda su oración lo abraza. Y todos los días lo tiene abrazado. Lo tengo abrazado. Mis hijos no están aquí, pero yo los tengo abrazados. Y cuando los veo, los abrazo físicamente. Pero aquí y donde yo esté, los tengo abrazados espiritualmente. Señor, el corazón de este muchacho, el corazón, haga de cuenta que su hijo está en urgencia y se está muriendo, hermano. No lo suelte, clame, gima, llore, interceda. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted puede ver que es espiritual. Usted puede ver que los conflictos que hay en cualquier lado son espirituales. Que cuando un hermano en la iglesia cae, podemos hacer lo mismo, con el pie o con un abrazo. Hermano, pues con un abrazo se lo arrebatamos a Satanás porque no vamos a dar un soldado caído. Hoy es otro, mañana puedo ser yo y yo no quisiera que me pasen por encima. Hermano, debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder fluir en ese poder que el Señor le ha dado a la iglesia y no estar arrinconados con un sentimiento de derrota, con un sentimiento de frustración y fracaso en todo momento. Entonces, cuando oramos por las personas sabemos que estamos enfrentando fuerzas espirituales. El apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces hay un problema en un matrimonio, entonces hay un problema con un joven, hay un problema con un líder, hay un problema con mi familia y yo sé que la lucha no es contra sangre y carne, sé que me voy a enfrentar al reino espiritual, yo me voy a enfrentar a una fuerza maligna, hermano. ¿Y cómo me enfrento a esa fuerza maligna? Lleno del Espíritu Santo. Y si no, hermano, mejor dicho, me pasa por encima esa fuerza maligna a mí. La iglesia debe comprender el lugar del Espíritu Santo. Queremos ver milagros afuera, empiezan adentro. Empieza a ser transformado yo. Pero cuando ya soy transformado por el Espíritu Santo, bautizado, lleno del Espíritu Santo, ahora lo que hay dentro mío necesita fluir, correr, porque el Señor nos ha traído a esta tierra con ese propósito. ¿Y de dónde viene la fe? Para hacer todas las cosas que Dios nos mandó a hacer. Acuérdese de Marcos. Y van a echar fuera demonios, y van a orar por los enfermos, y se sanarán, y van a echar fuera demonios, y van a predicar por todo lado. Y usted dirá, ¿y a qué hora puedo hacer yo todo eso? Además tengo que trabajar, además tengo que estudiar, además tengo que proveer para mi casa. ¿Y a qué hora voy a hacer todo eso? ¿Y de dónde saco la fe para confiar? A mí Dios me llamó y yo con ese pasado que tuve, el Señor me llamó a mí. Sí, lo llamó a usted. ¿De dónde nos fortalecemos en la fe? Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Ponga su mirada en Jesús. Porque la fe no nace en usted, sino en Jesús. Eso no se lo inventó usted ni me lo inventé yo. Es el Señor. Él es el autor. Listo. Él es el autor y me da la fe para que yo viva en la fe. No, Él es el autor y consumador. Él, la presencia de Él mismo en nuestras vidas, hace que la fe exista y se fortalezca. Usted no puede tener fe para milagros, hermano, ni para ver la gloria de Dios, cuando sigue mirando al mundo como la fuente de su fortaleza. En esta semana tuve una conversación con personas de aquí de la iglesia. Para los que son más cercanos, para los que me conocen más, los que trabajan en el ministerio saben que hay algo que yo no aguanto escuchar. No se puede. Pero si Dios nos mandó, ¿cómo no se va a poder? Si esto me lo hubiera inventado yo, nos vamos todos para la casa y no se pudo. Pero si Dios nos mandó a hacerlo, ¿cómo me va a decir usted que no se puede? Y hablaba con unas personas del ministerio. Y les dije, este es un ministerio de fe. Y yo predico todos los días y el propósito es transmitir fe. ¿Cómo a los más cercanos no? Entonces, vayan renunciando a sus miedos. Vayan renunciando a sus argumentos, porque lo que Dios dijo, yo lo estoy viendo y ya existe. Usted no lo está viendo. No, y tenemos miedo y no lo vamos a lograr. Pues oren para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque lo que los domina es el espíritu de temor y eso no viene de Dios. Dijo Pablo a Timoteo y a la iglesia, porque no nos dio el Señor espíritu de temor, sino de ¿qué? De amor, de poder y dominio propio. Es decir, autocontrol. Entonces yo me rindo y le entrego al enemigo mi casa. Lo que le decía de los hijos, tómense los regalos. No, yo no le voy a regalar a mis hijos al enemigo. Vea lo que vea y pase lo que pase. Me podrán criticar todo lo que me critiquen. Igual en el ministerio, a los que se caen hasta la última gota y ojalá se levanten. Ya si deciden no levantarse es cosa de ellos. Pero aquí no va a encontrar que lo dejamos botado. Alcahuete, dígame lo que quiera. Pero usted me está hablando a la visión de una persona totalmente carnal y terrenal y yo estoy viendo en el espíritu. Porque Dios está mostrando que las personas pueden ser transformadas. Y no por lo que yo les diga, sino por el poder de Dios a través del Espíritu. Hermano, la iglesia necesita clamar para ser llena del Espíritu Santo. Que venga sobre nosotros, que nos avive, que nos despierte. ¿Y sabe para qué? Para hacer la tarea que como embajadores tenemos que hacer. Para que el reino de los cielos avance. Para eso son los valientes. Para que avance. En el mensaje anterior, cuando hablamos de salir de nuestro pequeño mundo, hermano, de estar todo el tiempo ensimismado yo, mis problemas, mi casa, todo. Y cuando empezamos a servir realmente, el reino de los cielos avanza. Avanza cuando usted ora por las personas, cuando usted predica, cuando usted sirve, cuando usted se sacude del miedo, de las inseguridades, hermano. A los jóvenes que están en este culto, que no fueron al servicio de jóvenes, lo que ustedes tienen en su corazón de estudiar una carrera, si Dios se lo puso en el corazón, eso es una realidad. Pónganse a orar y convenza a sus papás que oren con ustedes en vez de quitarles la fe. No es fácil. En nuestra visión natural no es fácil. Y el que tiene uno y el que tiene 2 hijos y el que tiene 3, y el colegio y la universidad, y si Dios lo llamó, y si Dios llamó al hijo y le dio unos dones específicos para algo que Dios lo quiere en esta tierra, y usted queriendo que sea igual a usted y peleando con el muchacho, y resulta que Dios lo tiene para otra cosa, mucho mejor que usted, entonces ¿qué debe hacer usted? No con el pie, pero debe animarlo y empujarle a que camine en la voluntad de Dios. ¿Qué necesita usted? Fe. Eso necesita usted, fe. ¿Y la fe de dónde viene? La presencia de Jesús en su vida, el Espíritu Santo.
puestos los ojos en Jesús. Yo le voy a invitar que se ponga de pie y que ore por usted. En el primer servicio les dije algo y en este lo repito. Este mensaje no es para que usted codee al que está al lado, ni le diga ahí le están hablando, porque el Señor nos trajo a hablarnos a todos. Piense por un momento, ¿cuáles son los sueños que Dios le mostró a usted? ¿Dónde debería estar hoy? De pronto ni debería estar aquí recibiendo este mensaje, unos predicando, otros, quién sabe haciendo qué cosas para que avance el reino de Dios. Pero todo el tiempo decimos, no se puede, no se puede, es difícil. Hermano, la iglesia, o sea usted, está bajo una promesa. Dijo Jesús, yo me voy y viene el Espíritu Santo, Él los guía, Él los fortalece y Él los lleva. Cuando hablamos de la frase que muchos cristianos la dicen, vivir de victoria en victoria, esa es una vida de poder en el Espíritu. Si usted vive de derrota en derrota, necesita el Espíritu de Dios. Yo le invito a que usted clame hoy. Dones de gracia, de expresión, de revelación y de poder. Hoy puede ser marcarse en su vida un antes y un después, mi hermano. Deje de llorar y levántese con autoridad. Créale a Dios. Créale al Señor la promesa que le dio, la palabra. Y clame hoy para que venga el Espíritu de Dios sobre usted y lo avive. En el libro de Ageo, después de que estaban como adormecidos y la obra se detuvo, vino Ageo y les dio una palabra y esa palabra los sacudió, exhortarlos los sacudió. Y entonces viene la palabra de parte del Señor y dice que despertó el espíritu de Zorobabel y de todos los que estaban allí. Y cuando despertó el espíritu de ellos les dijo, ahora pónganse manos a la obra porque yo estoy con ustedes. Mi hermano, Dios está con usted. Dios está con usted. Ore por el sueño que Dios puso en su corazón. Sacúdase en el nombre de Jesús. Ore por milagros creativos en esta mañana. Si hay alguno que está oprimido por la enfermedad, empiece a orar. Si hay algún familiar suyo aquí, si usted sabe que su esposo, que su esposa tiene una enfermedad y que lo está, mejor dicho, incapacitando, ore por un milagro, no dude. Porque usted va a ver que lo que dice la palabra de Dios es real. Y lo que ocurra aquí, lléveselo para que se manifieste en todo lugar al que usted vaya. Y ore por milagros y pídale a Dios sabiduría. Mire por encima de las circunstancias. Pídale al Señor sabiduría y discernimiento para que no se vea usted entretenido ni envuelto en cosas que no lo edifican, hermano, sino que se enfoque en lo que Dios lo llamó. Muévase con poder. Usted es la iglesia. No solamente este lugar donde estamos reunidos es la iglesia, todo lugar donde usted va, allá va la iglesia, usted es la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora que tú avives y traigas un despertar en el corazón de cada uno de los que están en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para movernos en esos dones de gracia, Señor, sobre las vidas, en el nombre de Jesús, de expresión, para profetizar, para predicar en el nombre de Jesús, de sabiduría, de discernimiento y de poder en el nombre de Jesús. Revístenos, Señor, de ese poder y de esa autoridad que solamente tu Espíritu nos da. En el nombre de Jesús se va todo temor, renunciamos a todo temor, a toda duda, a toda incredulidad, Señor. Hoy obra, trae libertad, Señor, que las cadenas se rompan, que todo argumento del enemigo sea derribado de nuestros corazones y nuestras mentes. Usted, la iglesia, reciba ese poder de Dios. El fuego poderoso del Espíritu de Dios está sobre usted. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oro por los ministerios que se van a mover en el poder del Espíritu de Dios, que se va toda duda y toda cadena cae y todo argumento del enemigo se va. Dones de gracia para predicar, para profetizar, para tener discernimiento en el nombre de Jesús. Y poder de lo alto. Milagros, señales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Milagros.
Ore por milagros, hermano. ¿En qué área de su vida necesitas los milagros? A los jóvenes, Señor, avívalos. Oro, Señor, por los dones y talentos que tú le has dado a los jóvenes en este lugar, por los sueños que has puesto en su corazón, por la sanidad de sus vidas, en el nombre de Jesús. Llénalos, Señor, llénalos en el nombre de Jesús. Llénalos con tu amor, Señor. Llena a todos los jóvenes que están en este lugar, Señor. Si al lado suyo hay un joven, abrácelo, ore por él en el nombre de Jesús. Ore por ese joven para que el Señor sane su corazón. Ore por un corazón nuevo para ese joven, porque hoy ocurren milagros en este lugar. Hay milagros, van a ocurrir milagros en los hogares, en el nombre de Jesús.
Únase en oración con su familia. Porque el Espíritu de Dios, llenando su vida, le va a permitir ver que todos esos obstáculos y situaciones que ha habido tienen que ver con un ataque espiritual, hermano. Los enemigos no es ni su esposo ni su esposa, ni sus hijos. Es una fuerza del mal, pero que es vencida por el poder del Espíritu de Dios que lo está llenando. Así que ore por su matrimonio, ore por sus hijos. Dele un abrazo a sus hijos en el nombre de Jesús, Señor. Que tu poder se manifieste en esta hora. En el nombre de Jesús, sanando los corazones de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, sanando los hogares. Y derribando todo argumento del enemigo. Aleluya, Espíritu Santo. Aleluya, Espíritu Santo. Abrace a sus hijos, los padres. Usted no se imagina lo que el abrazo de un padre hace a los hijos. En el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana las vidas. Llénalos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la obra maravillosa, Señor, que tú estás haciendo en esta mañana, en este lugar. Derrama de tu Espíritu, Señor. Derrama tu poder. En el nombre de Jesús. Sana toda herida de las vidas, de los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor.
Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Por un día de victoria, Señor, porque todo el que es lleno hoy del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu de Dios, va a empezar a vivir un antes y un después de este día. Porque es la misma presencia de Dios en ti, Dios habitando en ti, guiándote, fortaleciéndote y llevándote en la dirección correcta. Ninguno de los que estamos aquí está solo. El Espíritu de Dios está en nosotros y nos guía. En el nombre de Jesús, todo pensamiento, argumento, dardo del enemigo que quiera hacer sentir a muchos solos, todo eso cae en el nombre de Jesús. Porque hoy entendemos que somos parte de una comunidad y esa comunidad el Señor ha dejado su Espíritu para que nos movamos en el poder del Espíritu, no en nuestra carne, no en lo natural, sino en el poder del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta hora y por los testimonios que este tiempo maravilloso va a dejar en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo le invito, mi hermano, a que usted reflexione.